Hola, bienvenidos a clases de matemáticasonline.com. Hoy vamos a ver lo que es la función inversa con un ejemplo, para que os quede claro tanto la definición como la forma de operar la función inversa. La función inversa, por supuesto, estamos hablando de funciones de una variable. Tiene una definición estricta matemática, que es la que os pongo aquí, que la función es una función real y biyectiva. Muy importante esto de biyectiva, porque he leído y he visto en algunos vídeos y en internet en general que la gente no lo explica bien, cuyo dominio es el conjunto, un cierto conjunto inicial A y su imagen un cierto conjunto B. Dado esta función f, que tiene que ser real y biyectiva, ya sabéis que real es una función que nos va a dar como resultado un número real y biyectiva, ahora vamos a ver la definición. La función recíproca o inversa de f se denota siempre como f elevado a menos 1, que es una forma de escribirla, no os equivoquéis con el exponente menos 1, es la función de dominio B e imagen A, es decir, que se intercambian los papeles. Y se define de esta manera matemáticamente, que veis aquí. F de x es igual a un cierto valor y, entonces el dominio sería en todas las x y la imagen en todas las y. Sin embargo, para la f de menos 1, el dominio sería en todas las y y la imagen sería el resultado x, que sería como deshacer el camino. Antes de que se nos olvide, os digo la definición de función biyectiva, que es aquella función en la cual todos los elementos del conjunto inicial tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada o conjunto final, y a cada elemento del conjunto final le corresponde un solo elemento del conjunto inicial. Esto leerlo con tranquilidad, con calma, porque es importante y además no es difícil de entender. Volviendo otra vez al ejemplo, os voy a plantear un ejemplo muy básico, es decir, nosotros tenemos el conjunto A con tres elementos, 2, 3 y 4, y luego tenemos el conjunto B con otros tres elementos diferentes. Y vamos a establecer una relación entre ellos que se va a llamar f, que es mi función. Es decir, de números reales vamos a tener números reales. Y además va a ser biyectiva, por lo que vamos a ver a continuación. Yo establezco una relación entre ellos que es esta. Podría ser otra, pero para el ejemplo es esta. A 4 le corresponde 3, a 2 le corresponde 1 y a 3 le corresponde 2. Es decir, vamos a tener una función f de x tal que al aplicar la transformación a estos elementos me va a dar otros elementos que son las i's. Por lo tanto, el dominio de f es este de aquí, 2, 3 y 4, y su imagen 1, 2, 3. Por otro lado, tendríamos lo que se llama la f-1, es decir, la inversa de f, que sería hacer la operación contraria. Es decir, ir del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Eso sería, es decir, hacer el camino contrario para cada uno de ellos, la función inversa de f. Entonces habría que encontrar otra función distinta, tal que al poner el 1 nos diera un 2, al poner el 2 nos diera un 3 y al poner el 3 nos diera un 4. Y básicamente eso es la función inversa. Quedaros bien con esto y ahora vamos a ver pues un ejemplo de lo que sería la propia función inversa. El ejemplo que os propongo es el siguiente. F de x igual a x menos 1. Una función normal y corriente, es una función real, una función biyectiva, etcétera, etcétera. Esa función se pone en forma matemática como f de x igual a x menos 1, pero sabemos o debemos saber que esa f de x también se la llama y, que es lo mismo. Si hacemos la inversa como hemos dicho antes, pues f de menos 1 de y será igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir simplemente que si yo empiezo dándole a la x un valor 2, f de 2 me da 1, es decir, f de x me da su imagen. Y si le doy el valor 3, pues a la f de 3 me va a dar el valor 2. Si lo veis, 2 sustituido aquí me da 1 y 3 sustituido aquí, 3 menos 1, 2. Y haciendo lo mismo con el valor 4, pues me sale f de 4 igual a 3. Entonces, de lo que se trata es de encontrar una determinada función inversa, tal que a los valores de y, que son estos de aquí, al sustituirlos en esa función me va a dar el valor inicial. Es decir, si la y vale 1, le va a corresponder un valor final 2. Es decir, lo que antes era mi imagen ahora va a ser mi dominio. Lo mismo para el valor y igual a 2, me debe dar efectivamente, si aquí tengo 2 y aquí tengo un 3, es como deshacer el camino. Y para el valor 3, pues deshaciendo el camino me dará el 4. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tengo que encontrar. ¿Cómo se hace a nivel práctico? Bueno, pues a nivel práctico nosotros tomamos lo que nos dan al principio, que es f de x igual a x menos 1. Tomamos eso y lo único que hacemos es despejar la x. Despejamos la x. Al despejar la x, pues el menos 1 pasa aquí sumando, ¿vale? Y me queda f de x más 1 igual a x. Pero ¿qué ocurre? Que, como hemos dicho, la f de x la hemos llamado y siempre, que es lo mismo, ¿eh? No os confundáis. Y el siguiente paso simplemente es cambiar la x y la y. ¿Cambiarlas cómo? Si, digamos, la función de esto, o lo que representa la y es la f,
y la x es la variable que se llama independiente, pues ahora aquí pongo f de menos 1 y esta y se convierte en la nueva x. Es decir, que me queda lo siguiente. La función inversa, que es lo que antes era la x, es igual a lo que antes era la y que la hemos convertido en x más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada valor que yo le meta aquí, deshago el camino. ¿Lo veis? Porque al principio, cada valor que yo metí aquí le restaba 1 y me daba un valor. Es decir, yo meto aquí el 2, meto aquí el 2, 2 menos 1, 1. Y ahora hago lo contrario, es decir, yo le meto el valor 1 aquí y el resultado es la función inversa. Es decir, si yo le meto el valor 1, el resultado es 2. Es decir, estoy deshaciendo el camino. Es así de fácil, ¿de acuerdo? Me da igual la complejidad que tengamos en la función. Evidentemente, si nos ponen una función compleja pues con exponentes, con funciones trigonométricas, la cosa se complica, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Y nada más, con esto terminamos la función inversa, una definición y un ejemplo para que os quede claro. Ya sabéis, como siempre os digo, suscribiros, dejarme comentarios, etcétera. Muchas gracias y nos vemos.